9 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM. Búsquenos también en Facebook como Vecinos CR. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Al descubierto. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. 10:05 de la mañana, los buenos días para todos los que día a día nos acompañan a través de su radio actual 107.1 FM. Hoy un día muy especial, día de todos los trabajadores y trabajadoras, no solo en nuestro país, sino que en la mayoría de naciones del mundo. Don Juanelgue Gutiérrez, los buenos días. Hoy un día especial, un día para celebrar y como siempre con invitado especial. Así es, Eric. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, en su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Un día festivo, 1 de mayo, se celebra alrededor del mundo el Día del Trabajador. Muchas personas hoy tienen su día libre, otras personas están laborando, a pesar de que estamos con medidas restrictivas importantes, medidas sanitarias, pero muchas personas también están laborando el día de hoy, así que saludos para todas estas personas, para todos los trabajadores en general. Hoy es un día también muy especial porque hay actividades importantes en el Congreso de nuestro país, en nuestra República. Hoy se elige un nuevo directorio legislativo, un año importante con muchos retos para este nuevo directorio legislativo.
Porque el tema de hoy es ese, vamos a enfocarnos en todo lo que está pasando el día de hoy, hasta este momento, en la Asamblea Legislativa. Y para eso nos acompaña el periodista y asesor legislativo con muchos años de experiencia en esta área, el periodista don Leonid Vilches. Leonid, muchísimas gracias por acompañarnos este 1 de mayo y para hablar un poquito de lo que se puede dar el día de hoy allá, no en Cuesta de Moras, porque están en el Museo del Niño, ¿verdad? Lo que se puede dar en la Asamblea Legislativa el día de hoy. Bueno, los buenos días para todos los estimables oyentes, para don Eric y para don Juan Elge. Un placer compartir ya físicamente con ustedes porque estuve a través del internet, ¿verdad? Compartiendo en un programa anterior, pero hoy ya estoy aquí en presencia. El gusto de estar pues en un día como el de hoy, un día importante para todos los trabajadores del país y un día importante para la política nacional, la política legislativa, un día de sesión solemne, una sesión solemne que podríamos decirle sui generis, atípica y variopinta. Sui generis porque se da previo a una negociación, entonces las aguas están muy calmas el día de hoy. ¿Seguirán así? En el Museo de los Niños, no como en otros 1 de mayo, que siempre hay mucha expectativa, confrontación. Hoy pareciera que todo está muy acomodado. Pero hasta que se cuenten los votos, se saben las cosas. Siempre se dice en la Asamblea Legislativa cuando ocurren estas elecciones del 1 de mayo. Variopinta, ¿por qué? Porque pareciese ser, y así se decanta, la negociación, tendremos un directorio compuesto por muchas fracciones políticas, ¿verdad? Y también un poco atípico por todo lo que conlleva esta situación del COVID-19, que ha tenido que ser por primera vez quizás, si no alguien me pueda corregir, pero creo que es así, por primera vez una sesión del 1 de mayo se hace fuera del recinto oficial de Cuesta de Moras de la Asamblea Legislativa, el plenario legislativo, y con esto pues trae una serie de condiciones particulares en el tema de protocolo, en el tema de cómo se va a desarrollar la sesión del día de hoy, con un atenuante que ya desde hace algunas legislaturas se viene dando, que es esta sesión solemne se componía, digámoslo así, de 2 partes antes. Ahora solo es la elección del directorio y los discursos de los jefes de fracción, y en este caso el lunes próximo será el análisis o el discurso del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, en este caso particular, que se va a referir pues a el año de gestión, este tercer año que sería el que vamos a enfrentar, y después los 2 días siguientes posteriores sería el análisis del discurso del señor presidente de la República, en donde hay mucha expectativa en este año en particular por el tema del COVID-19, y que ya él con anticipación, me refiero al señor presidente de la República, ha dicho de que en ese mensaje estará pues delineando un poco lo que viene ya después de la crisis sanitaria, que es enfrentar la crisis económica, sin duda un reto muy importante y del cual está presente en este acuerdo multipartidario del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, porque muchos de los temas van a recalar, van a tener que ser resueltos en la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a hablar un poco de cómo es ese ajedrez, cómo es todo el teje y maneje los 1 de mayo en el Poder Legislativo. Recordarle a todas las personas que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales que si desean hacer alguna consulta, si desean hacer un reporte de sintonía, pueden hacerlo a través del WhatsApp de Al Descubierto, 8996-3096, 8996-3096, o bien a través del Facebook de Al Descubierto 107.1, o bien a través del Facebook de Radio Actual 107.1. Hoy, mi estimado Juan Elge, un tema trascendental. Muchas personas no conocen del tema y no saben acerca de la importancia que implica el cambio de un directorio a nivel legislativo. Es importante eso porque muchas personas se involucran y les gusta el tema político y les gusta saber qué es lo que se da en la Asamblea Legislativa, pero definitivamente hay personas que desconocen mucho, tal vez tienen otros intereses, desconocen mucho qué es la importancia de lo que se va a escoger hoy, el nombramiento del directorio legislativo y las funciones que también tiene ese directorio. Leo, tal vez podemos generalizar un poco para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan sobre lo que sucede el día de hoy, un 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Bueno, básicamente, y hasta donde yo venía monitoreando la sesión, a las 9 a 9:15 de la mañana
establecido así por Constitución, se da la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. Entre las 9 y las 9:15 siempre hay un periodo de margen para hacer el quórum de 38 diputados que se requieren para iniciar la sesión. Tradicionalmente, aunque en esta coyuntura actual de elección de este año hay un acuerdo mayoritario para la elección del presidente y sus otros 5 puestos, se dieron 2 recesos más para conversar, afinar un poco la papeleta, ver algunas posiciones de última hora que puedan salir. Parte del juego, digamos, que se da en eso. Vienen las votaciones que se hacen por medio de papeletas, donde el diputado pone el nombre de los candidatos que se postulan. En este caso, estamos hablando, ya para darle un poquito de forma al asunto, de don Eduardo Cruzan, diputado del Partido Restauración Nacional, y de don Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana. Hasta el momento son los candidatos que desde anticipadamente habían dicho de que querían aspirar a la presidencia. De esta forma, entonces, una vez que se someten o se ofrecen los 2 candidatos, se somete a votación, y el que obtenga una mayoría de 29 votos es el que obtiene la 29 o más, obtiene la presidencia. Muchas veces se dan rondas, a veces porque no se consiguen los votos, pero bueno, toda esa mecánica, al final lo que se requiere son 29 votos. En este caso particular, podríamos decir que don Eduardo está sobrado, ¿verdad? Con el acuerdo multipartidista que desde hace unos días se viene trabajando, y que ayer se facilitó con el apoyo de Liberación Nacional, la fracción de oposición más grande, con 17 diputados, y entonces esto facilita, digamos, la votación. ¿Qué otros puestos vienen ahí? Bueno, estamos hablando de que son 6 puestos directivos dentro del directorio legislativo, que tiene que ver el presidente, vicepresidente, 2 secretarías, la primera, la segunda, y 2 prosecretarías. Esos son los puestos, digamos, político-administrativos. ¿Por qué político-administrativos? Porque tienen tanto competencias políticas para regular el debate, tramitar mociones de los señores diputados, distribuir el trabajo político legislativo de las comisiones, todo este tipo de cosas, pero también tienen que ver con el tema administrativo, con el tema de nombramientos, de personal, de uso de vehículos, y un sinfín de cosas que tienen a su haber, y que están definidas vía reglamentaria cada una de esas funciones que tienen los puestos del directorio. Leo, perdón, el candidato que se postula para presidente, ¿él se autopostula o lo postulan otros diputados? Básicamente, por tradición, siempre ha sido un compañero diputado el que lo postula, a veces es otro compañero de otra fracción. En este caso, hasta donde yo estaba monitoreando la sesión, don Carlos Avendaño propuso a don Eduardo Cruzan para la presidencia de la Asamblea Legislativa. No llegué hasta el caso de don Pablo Heriberto, me imagino que, como es tradicional, lo postula a otro compañero. Y una vez que se da eso, si no hay ningún otro diputado que quiera argumentar o postularse también, porque está en su derecho, se empieza el proceso de votación. Proceso de votación que se toma un tiempo ahí, pero necesitan contabilizarse los votos, como decíamos, en una papeleta que se da, en donde se pone el nombre con sus 2 apellidos. No hay que firmarla, eso lo aclaró muy bien hoy don Carlos Ricardo Benavides, que en este caso hay un directorio provisional que es el que lleva el debate de un día, de hoy, de la sesión, hasta cierto momento. Una vez que se elige el directorio nuevo, el directorio provisional que está dirigiendo la sesión se hace a un lado y asume el directorio ya que va a asumir a partir de este 1 de mayo hasta el 30 de abril del 2021. Doña Ana Victoria Badilla nos hace el reporte de sintonía, programa muy interesante, felicidades, nos dice. Nos preguntan a través del WhatsApp, del Descubierto, Leo, si el presidente de la Asamblea tiene algún otro beneficio aparte del que vos mencionas, de liderar, de coordinar. Por ejemplo, si recibe mejor salario, un aumento de salario. Bueno, en ese caso particular, el presidente tiene, podríamos decirlo, gastos de representación, como una caja chica, pero es un monto que no supera el millón de colones para algunos gastos que tenga, digamos, ahí en su haber. Pero el que sea presidente de alguna forma es una situación más
de relaciones diplomáticas, de ser la cabeza del poder, de este poder de la República ante otros poderes. Es el que, de alguna otra manera, es el que regula el debate, lo lidera, ¿verdad? Y trata de llevar, digamos, la dirección de la Asamblea Legislativa. No es, digámoslo así, más que otro diputado, pero sí se le da esas responsabilidades de ser el que trate de tener ese contacto con los otros poderes de la República, de liderar, digamos, el debate y de mantener, digamos, el orden en la Asamblea Legislativa como tal. No hay, digamos, como una jerarquía superior una vez que es electo presidente de la Asamblea. Sigue siendo un diputado como los otros y sigue manteniendo sus mismas funciones de diputado regular, pero también como una figura administrativa. También tiene esos poderes administrativos que le dan pues esa jerarquía, esa jerarquización, y al punto de que vean ustedes que el presidente de la Asamblea puede ser llamado al orden por un diputado. Si considera el diputado que el presidente está excediendo sus funciones o limitándole derechos en el debate legislativo, un diputado puede levantarse y decirle, no comparto su opinión, lo llamo al orden, señor presidente, por favor reencauce el debate o considero que usted me está afectando alguna de las decisiones que ha tomado. Hay situaciones en donde el presidente, a la hora de tramitar una moción que presenta una fracción o un diputado, tiene que resolver sobre algo, el presidente emite una resolución, y esa resolución, si no es del agrado o no la comparte el diputado o X fracción, pueden apelarla, ¿verdad? Digamos que es como un director de orquesta. El presidente de la Asamblea Legislativa es un director de orquesta. Claro que le da muchas ventajas a la fracción que tiene como presidente, sí, que lo representa, porque de alguna u otra manera pues tiene más injerencia a la hora de negociar, tiene más posibilidades en sesiones extraordinarias, por ejemplo, que es donde el Ejecutivo tiene la potestad de enviar los proyectos y darle trámite, agilidad, de negociar algunos proyectos de interés de la bancada de la que viene el presidente de la Asamblea. Pero no hay ninguna jerarquía mayor entre un diputado y el presidente de la Asamblea. Ni gana más. Ni gana más. Leo, el tema de la reelección, podemos hablar, explicarnos el tema de la reelección dentro del directorio legislativo. La reelección de los puestos del presidente. No hay ninguna prohibición. Es más, en estas elecciones del 1 de mayo se estuvo hablando hasta unos días antes de la posibilidad de la reelección del diputado Carlos Ricardo Benavides, que ayer terminó su gestión, de continuar. Al final, por consideraciones políticas, la fracción no vio conveniente aspirar, y entonces se hizo a un lado, pero no existe esa prohibición. Han habido casos en donde han habido diputados que se han reelecto 2 y hasta 3 veces como presidentes de la Asamblea Legislativa, en aras de darle confianza, digamos, a la gestión que consideren en un hecho particular que ha sido buena. Hay que destacar, por ejemplo, aquí que no sé si aquí estamos pues en sintonía con lo que está pasando en el Museo de los Niños, pero todavía no sabemos si ya fue electo don Eduardo Cruchan, pero estamos hablando que don Eduardo Cruchan, de ser electo presidente de la Asamblea, sería el primer afrodescendiente en asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa, y lo otro también en asumir el liderazgo de un poder de la República también, ¿verdad? Entonces hay algo ahí interesante. Lo otro también es que este acuerdo de hoy, esta elección de hoy, viene antecedida de 2 más, en donde ha habido una convergencia de fracciones políticas que han permitido gobernar. El 1 de mayo del 2000, bueno, iniciando esta gestión, 2018, perdón. 18. Sí, 2018, que es electa doña Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana. Las fracciones que formaron parte de ese acuerdo, que eran la del Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, acordaron que iban a dividirse la presidencia en estos 4 años. Le tocó primero al PAC, vino en el 2019 Liberación, y entonces había una discusión aquí,
estos amagos que habían de que si tenía que ser restauración o no. Y entonces se apeló a la palabra que en aquel momento, en el 2018, el se acuerdo hizo, que se... y entonces al final se convino respetar ese acuerdo. Si fuese así, estaríamos hablando que en el último año estaría la Unidad Social Cristiana con la presidencia de la Asamblea. No obstante, la Unidad Social Cristiana en el periodo pasado, para la elección del presidente, que fue Carlos Ricardo Benavides, decidió aspirar con un candidato, igual que en este periodo, con resultados, ya no fueron los mejores, perdieron la elección y se han distanciado un poco de ese acuerdo. Escuchando a algunos, hoy había la posibilidad de que en medio de la situación aquí, y que algunos de los puestos que estaban vacantes, uno de ellos fuera de la Unidad Social Cristiana, para ya entrar en ese acuerdo, lo cual de una u otra manera, aquí volvemos a lo que decía al inicio, de que es un directorio, o sería un directorio variopinto, ¿verdad?, de muchas fracciones en su composición, y que esto de alguna manera, que podemos hablar más adelante, es una señal de darle un voto de confianza al gobierno, de que las voluntades distintas de esta asamblea multipartidaria estarían a la disposición de una agenda en medio de la crisis del COVID-19 para avanzar y dejar un poco la politiquería, digámoslo de alguna manera, que podría darse ya, porque estamos muy cerca también de los procesos electorales. Entonces, creo que, y ahorita tal vez podemos ver un poco del acuerdo ese, que hay un acuerdo de por medio, escrito, en donde las fracciones se comprometen a ciertos ejes que son vitales para mejorar y salir adelante en materia económica, que tiene un gran reto este país debido a la pandemia del COVID-19. Es normal, Leo, ver este tipo de acuerdos o inclusive saber por quién va a votar cada partido político previo a la votación, inclusive saber desde antes del 1 de mayo quién va a ser el presidente. Porque hablas de que ha sido una elección atípica, pero también me imagino que en algún momento hubo una discusión muy fuerte, no se llevaba a un acuerdo, no se alcanzaban los votos, se votaba una vez, se votaba otra, y de verdad era más complicado la decisión. Esta Asamblea Legislativa se caracteriza por llegar a mucho consenso. Yo que le llevo el pulso y que estoy ahí, creo que no ha habido una Asamblea Legislativa donde se llega a acuerdos muy rápido, ¿verdad? Estamos viendo que, por ejemplo, en la primera legislatura se aprobaron 114 leyes, se sacaron 114 leyes, y en esta de Carlos Ricardo 157 leyes. Aquí viene una discusión, y yo no soy muy fan de decir o calificar una asamblea legislativa por la cantidad de leyes aprobadas, porque si ya uno empieza en la letra menuda, puede encontrar proyectos inocuos o que no tengan un impacto real en la sociedad. Pero esta asamblea ha tenido, digámoslo así, a pesar de ser muy multipartidista, la capacidad de resolver temas que por muchos años habían quedado rezagados por esa confrontación que había, y uno de ellos, por ejemplo, fue el tema fiscal, que varias administraciones, desde el gobierno de Abel Pacheco, venían intentando sacar una reforma fiscal que mejorara o saneara un poco las finanzas públicas. Esta asamblea, en un acuerdo multipartidista, lo logró, y bueno, han pasado otros proyectos ahí que también han tenido buen suceso. Me atrevo a decir que no se ha rechazado ningún proyecto de ley que se ha presentado ya para su votación en sus dos debates en el plenario legislativo. Ha habido cierta armonía que algunos critican, de que fracciones de oposición están muy plegadas a este gobierno, que se han tomado decisiones tal vez incorrectas, pero si analizamos el global, podemos decir que es una asamblea diferente, y esto se ha trasladado a los procesos de elección del 1 de mayo. 1 de mayo, con anticipación, como hace mucho tiempo no se había visto, se sabía cómo iban las decisiones y cómo iban a plantearse los candidatos para conformar este directorio en este tercer año. Por eso es que es muy sui generis esta elección del día de hoy, y yo creo que independientemente, si no estuviéramos con el COVID-19, de igual manera hubiese sido una asamblea, una sesión muy tranquila el día de hoy, porque está muy definida
las fuerzas políticas en dónde se van a acomodar de cara al este tercer año legislativo. Un tercer año que tenemos que decir que es complicado y que ahí veremos si estas voluntades se mantienen cohesionadas o empiezan a erosionarse, porque vamos a hablar de temas muy difíciles, ¿verdad? Tenemos que abordar temas en donde va a estar de por medio decisiones difíciles que se han postergado, por ejemplo, el tema del Estado que queremos, ¿verdad? Del Estado que podemos mantener, porque es un Estado que se ha demostrado que genera mucho gasto y que en estos momentos y con la crisis, antes de la crisis estábamos complicados a nivel de finanzas públicas, ¿verdad? De recursos públicos, y con esta crisis se afecta más la situación, porque no solo tenemos a un sector público demandando recursos, sino que tenemos a una empresa privada retraída y en crisis por lo que ya sabemos que está generando el COVID-19. Leo, también es importante cuando vos hablas de la agilidad y toda esta coyuntura que hay entre los partidos, el tema del control político, que es un elemento fundamental y función de los diputados, el tema de control político. ¿Cómo se ha visto o cómo se ha trabajado ese tema en general, los diputados sabiendo de que todo se ha resuelto de una manera muy, muy acelerada, digámoslo así? Bueno, yo tengo que decir que esta elección del directorio también evidencia un vacío en la oposición de liderazgo para contraponer un poco la fuerza del PAC. Recordemos que el PAC llega a la Asamblea Legislativa con un apoyo pequeño que le dio la ciudadanía en representación legislativa, 10 diputados. Ellos son la fracción oficialista en minoría, ¿verdad? Pero han tenido la suerte de tener pues la empatía, la complacencia, digámoslo así, de fracciones más grandes como la de Liberación Nacional, la misma Restauración, que a pesar de que hubo una confrontación muy grande en la campaña electoral y se dejaron heridas muy grandes, pues han logrado entenderse, al punto que hoy vemos al Partido Restauración con el apoyo del Partido de Acción Ciudadana asumiendo la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pero sí ha habido, de alguna u otra manera, ha tenido la suerte el Partido de Acción Ciudadana de esa disposición para llevar adelante una agenda importante en algunos temas y que veremos si se mantiene en este tercer año. Pero el control político ha estado marcado por algunas situaciones. La última fue el tema de la UPAT, que estaba, digamos, antes del COVID-19, pues estaba en su mayor efervescencia en la Asamblea Legislativa. Se había creado una comisión, ya había toda una agenda para convocar a todos los involucrados en este tema, y se avisoraba a nivel de análisis político una crisis, digamos, para el partido gobierno, y esto del COVID pues distrajo un poco esa situación. Fortuna, suerte, bueno, algunos dicen que sí, y bueno, ahora lo ven, la imagen del presidente estaba muy decaída, y esta última encuesta del CIEP, el Instituto de Investigaciones de la UCR, lo levantó un poquito. Lo levanta por la gestión que ha hecho con el tema del COVID. Pero también teníamos una comisión que había creado la Asamblea Legislativa para investigar las finanzas del Partido Acción Ciudadana, de una condena que ya estaba en firme por el Poder Judicial, de estafa al erario público por las campañas electorales anteriores, ¿verdad? Entonces ha habido algunas cosas, y ni hablar de algunas cosas ya propias de la gestión pública, de crisis ministeriales que han habido, en donde pues algunos diputados de oposición han sido muy contestatarios, pero se ha logrado separar un poco el tema de control político con el tema de la agenda legislativa. Entonces ha habido como un recorrido tranquilo, sin muchos obstáculos para los propósitos de agenda legislativa en este gobierno para Carlos Alvarado y para la fracción del Partido Acción Ciudadana. Bueno, ya fue designado don Eduardo Khrushchev Smith. Bueno, ya están, nos acaban de enviar aquí nuestro amigo Otto Alberto ahí en cabina, mientras que estamos aquí conversando, ya nos mandó una imagen del licenciado don Eduardo ya presentado como presidente de la Asamblea Legislativa.
Bueno, qué interesante, Eric, lo que estamos viendo, lo que se está dando muy cerca de aquí en el Museo del Niño, no en la Asamblea Legislativa como comúnmente se ha realizado. Tenemos a Leonid Vilches, él es asesor de la Asamblea Legislativa, periodista, que tiene, ¿cuántos años, Leo, ya siguiéndole estos temas legislativos en la Asamblea y desde el área del periodismo? Bueno, es que podríamos hablarlo en dos fases, una de reportero, que me han tocado varios primeros de mayo, por así decirlo, y después ya como funcionario legislativo. Podríamos estar hablando de más de 20 años de estar visitando ahí las sesiones de 1 de mayo. Okay. Es más, esta es la primera que no asisto. Por el COVID. Lo dejaron fuera. Me dejaron fuera porque están tratando de evitar aglomeraciones, como lo recomienda el Ministerio de Salud, y entonces nos dijeron a los asesores que mejor no nos acercáramos al Museo de los Niños, y que pues hay todo un departamento de prensa, relaciones públicas y protocolo de la Asamblea Legislativa con profesionales muy destacados e importantes. Entonces ellos, por lo menos a los diputados de fracciones pequeñas e independientes, les iban a dar asistencia, prensa, protocolo y relaciones públicas. Muy interesante. Y es que recuerden que la sesión años anteriores, yo creo que ya tiene 3 años, Leo, o 4, no sé, donde el discurso, la rendición de cuentas y todo se daba el mismo día, el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Creo que fue hace 4 años, 3 años, ¿verdad?, que cambió, y ahora el discurso del presidente, la rendición de cuentas y el análisis se va a hacer el 4, me dijiste. En este caso sí, porque como ya nos cae sábado domingo, sí, el lunes. El lunes queda previsto. Esto se hizo porque se hacían muy extensas las sesiones. A veces hubo sesiones ahí, por lo menos en el tiempo que he estado ahí, que terminábamos a las 11 de la noche, por ejemplo. Porque en este caso, en esta elección de hoy, pues parece que va a transcurrir muy rápida y tranquila, pero ha habido sesiones en donde la primera parte, que es la elección del directorio, se ha extendido. Ha empezado a las 9 y a las 3 de la tarde no tenemos definido aún el directorio. Entonces, por una cuestión de logística y de tiempo, decidieron partir en dos la sesión solemne, y entonces se decidió de esta manera dejar para un día la elección del directorio y para la otra el discurso del señor presidente de la República, que por cierto en la elección de hoy también está previsto que una vez instalado el directorio legislativo para este nuevo periodo, vendrá un periodo pequeño. Estaban discutiendo en este caso, por la situación que vivimos, de si 5 o 10 minutos por fracción, para que los jefes de fracción de cada una de las fracciones representadas y diputados independientes, que hay bastantes en esta ocasión, puedan emitir un discurso de 5 o 10 minutos, en eso están definiéndolo, para de alguna u otra manera proyectarlo, lo que va a ser el trabajo legislativo en este 2020-2021. El día de hoy nos acompaña don Leonid Vilches, quien es periodista, quien es asesor legislativo, ya muchos años de experiencia. Estamos hablando de un tema político, un tema que concierne a la dirección o a la elección, de lo que sería la tema de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Recuerde que si quiere hacer alguna pregunta, si nos quiere reportar sintonía, lo puede hacer a través del WhatsApp Al Descubierto 8996-3096, o bien a través de las distintas redes sociales, como lo son Facebook de su programa Al Descubierto, o bien la de Radio Actual 107.1. Vamos a una pausa y ya casi volvemos para seguir hablando de todo esto que concierne al tema de la elección de la directiva legislativa. Ya volvemos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre.
Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto aquí en Radio Actual 107.1 FM. Un saludazo a nuestro amigo Otto en cabina. Está allá a la distancia, que ya nos tiene informados. De primera mano nos mandó la foto, ya el nuevo presidente del directorio legislativo. En tiempo récord, Leo, yo creo, se ha hecho esta lección. Sí, un saludo a Otto, que hemos compartido ahí en cabina, pero... Dice que está en sintonía. Qué raro, sí, es el que maneja todos los controles ahí. Sí, como decíamos, esta decisión del directorio la facilitó el Partido Liberación Nacional con el anuncio que dio en estos días. Ayer mismo fue que tomaron la decisión. No sin antes señalar que en Liberación hay como fracción grande, como fracción, digamos, de las más antiguas, como Partido Liberación Nacional, hay disensos a lo interno con respecto a el principal punto que de alguna otra manera, digamos, alteró un poco la normalidad de la elección de este 1 de mayo fue si se debía darle cabida o espacio al Partido Acción Ciudadana dentro del directorio legislativo. Entonces habían dos posiciones, unos que decían que no, que era suficiente, que había que hacer un directorio multipartidista sin la presencia del PAC, y otros que consideraban que había que respetar el acuerdo. Ahora, bueno, estamos viendo que se impuso la tesis de respetar el acuerdo. Y el Partido Acción Ciudadana matizó un poco esto en los últimos días con respecto a la necesidad de que el PAC estuviera para que de una u otra forma coordinar todos los esfuerzos que se requieren con el Ejecutivo para el tema del COVID-19 y todo el reto que se viene en los próximos meses y en el próximo año. Entonces, pero sí, por debajo de ese interés superior hay el resquemor de algunos diputados de Liberación Nacional de seguirle dando espacio al Partido Acción Ciudadana en el directorio legislativo. Y bueno, lo que yo venía escuchando y oyendo, la idea es tal vez dejarlo fuera, pero no lo tengo muy claro en este momento. Se habló de que la unidad podría incorporarse en esa composición, porque vamos a ir poniendo un poco las cabezas que se estarían dando. Ya don Eduardo quedó, la vicepresidencia se la estarían dando a Liberación Nacional a través de don Jorge Fonseca, don Jorge Luis Fonseca. La primera secretaría sería para Ana Lucía, doña Lucía Delgado, que es diputada de Liberación Nacional. Y bueno, ahí viene ya lo que sería los otros 3 puestos en donde se ha dicho de que podría ser ocupado por alguien de la Unidad Social Cristiana. Se estaría hablando, no sé si al final el PAC va a entrar o no, ¿verdad? Me imagino que sí va a querer algún puesto para tener ahí presencia, pero digamos que ya con la elección de don Eduardo se facilita y se allana el camino. Ahora solo será definir un poco quiénes serán las personas en particular que ocupen los otros 3 puestos que hasta ahora pues andan ahí en corrillos legislativos escuchando. ¿Cuáles podrían ser? Sí, por ejemplo, en la unidad se había hablado de doña María Vita Monge, ¿verdad?, para una prosecretaría.
y pues ahí también don Drago Dolanescu, del Republicano Social Cristiano, que podría ocupar otra prosecretaría, pero ahí están en esas vaivenes que son propios del 1 de mayo, con la particularidad de que hay un camino allanado bastante que facilita, digámoslo así, el transcurso de la sesión. Claro. Sí. Leo, ¿qué podemos hablar de esos acuerdos que se tomaron y que tienen que ver con la agenda legislativa para esta nueva legislatura? Bueno, cabe destacar que hay unos ejes prioritarios que se dieron. No solo es un acuerdo de puestos, sino que ellos me refiero a la unión de los partidos que permitieron a Eduardo y al resto de los diputados ahora conformar el directorio, un acuerdo de ideas, de ejes para este periodo 2020-2021. Y este acuerdo fue suscrito por todos las fracciones y diputados que conforman el acuerdo de 1 de mayo. Y tienen que ver algunos ya los vamos a decir rápidamente porque son bastantes, pero por lo menos los ejes dice que tiene que ver con eficiencia y resguardo del Estado Social de Derecho, mejora de las capacidades para velar por el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, estabilidad macroeconómica y saneamiento de las finanzas públicas, con énfasis en la eficiencia del gasto, de simplificación de trámites, la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, la reactivación de sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, promoción del empleo, el autoempleo, la creación de capacidades para la empleabilidad mediante la educación, estímulo a la inversión y el desarrollo de obra pública y la reactivación económica, fortalecimiento del desarrollo rural, protección de la seguridad social, atención de las poblaciones vulnerables, promoción del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y robustecimiento del régimen municipal. Parte, digamos, de los ejes que suscriben ahí, que serían como el norte de esta gestión de este año legislativo, que está marcado por el COVID-19 y la crisis económica que colateralmente está generando. Claro, un saludo para don Gabriel Avendaño Rey, que nos hace sintonía, nos dice muy bueno el programa. Juanem, ¿qué podemos como ciudadanos esperar de esta nueva legislación, siendo que el señor don Eduardo es el presidente y ya don Leonid nos dice que tiene ciertas ventajas a nivel político, a nivel de toma de decisiones, inclusive a nivel de aprobación de proyectos? Yo, desde mi perspectiva, Leo, y personas que nos escuchan, bueno, hemos visto, y todos somos conscientes de esto, de la agilidad que se ha llevado en la toma de decisiones, en lo que son los acuerdos que se han dado en la Asamblea Legislativa. El tema del COVID nos deja todavía más claro cómo se han aprobado los proyectos de ley, la agilidad en todo el proceso legislativo se ha dado. Vemos lo que le comenté hace un rato y le pregunté a Leonid, que es el control político. Muchas personas hemos cuestionado, hemos visto, bueno, cuál ha sido el control político que se ha llevado en la Asamblea Legislativa, si todos los proyectos se han presentado de una forma muy ágil. En este momento lo estamos viendo con la elección del directorio, en tiempo récord, ya todo un acuerdo que se mantiene y de inmediato ya tenemos a estas horas de la mañana ya el nuevo presidente del directorio legislativo. Sabemos que la agenda los proyectos que se pueden dar, pueden variar el orden del día en las comisiones, la agenda legislativa puede variar, temas importantes, ya lo que ha pasado con el tema del COVID-19, ha alterado la agenda legislativa, la va a alterar durante el resto del año porque hay temas prioritarios, y yo creo que esa ha sido la tónica de esta Asamblea Legislativa, acuerdos dentro de las fracciones que han agilizado todos los procesos internos de la Asamblea Legislativa para la aprobación de proyectos. Creo, me parece, Leonid, que eso es la tónica de esta Asamblea Legislativa, acuerdos, control político, no tan fuerte como estamos acostumbrados a vivirlo, y la agenda legislativa sí se puede modificar en cualquier momento y todos esos proyectos más por la crisis que estamos viviendo. Tenemos dos factores aquí. Cuando inicia el gobierno del señor Carlos Alvarado Quesada, se da un acuerdo con el partido o con Rodolfo Pisa, para hacerlo así más concreto, ¿verdad? Porque después ahí puede uno elucubrar y señalar que hubo ahí divisiones con la fracción de la unidad y todo eso, pero don Rodolfo Pisa lleva un sector importante del Partido Unidad Social Cristiana al Ejecutivo, y algunos todavía ostentan cargos, ya don Rodolfo ya no está,
pero algunos de esos señores del Partido Unidad Social Cristiana son ministros, presidentes ejecutivos, en fin, o están en mandos medios. Eso permitió de alguna manera llamar a este gobierno un gobierno de unidad nacional, en donde pues se buscaron consensos con diversos partidos y sacar adelante el país. Ahora, con el deterioro un poco, como es normal, de verdad, del gobierno, se generaron cambios, la salida del señor Pisa, y ahora fue designado Marcelo Prieto, que es de origen liberacionista, es rector de la Universidad Técnica, la Técnica de Alajuela, y va a asumir a partir de hoy como ministro de la Presidencia. Ese es un gran reto, es un tema importante porque es el enlace entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo del gobierno de don Carlos Alvarado. Don Marcelo tiene un reto importante de lograr reunir voluntades alrededor de la agenda, una agenda muy ambiciosa e importante que se decanta debido a la situación particular que nos enfrenta el COVID-19 y de la cual pues tendrá que sumar voluntades para lograr con éxito los proyectos que se avecinan. Proyectos difíciles, decíamos. Por ejemplo, hay un tema que es ineludible, que tienen que abordar los señores diputados y que se ha postergado mucho tiempo, que es el de empleo público, ¿verdad? Las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social, con la deuda millonaria o billonaria que podríamos decir, le mantiene el Estado costarricense, a la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya las alarmas se prendieron más por la atención de la emergencia, que la está asumiendo casi en la totalidad la Caja Costarricense del Seguro Social y sus trabajadores. Entonces hay temas ahí importantes, el tema fiscal, cómo lograr mayores ingresos para el Estado para financiar sus obligaciones sin endeudarse tanto y sin cobrar más impuestos a los costarricenses que ya están muy golpeados con la situación fiscal y con la situación que dejó el plan fiscal que se aprobó en 2018. Entonces es un tema que sin duda alguna don Marcelo y el Poder Ejecutivo tienen con una gran tarea, que es aprovechar, que creo yo que es el voto de confianza que hoy están dando las fracciones legislativas, diciendo aquí estamos, nos vamos a seguir con ustedes como Partido Acción Ciudadana, pero necesitamos que ustedes también nos manden proyectos que realmente beneficien o que sean del consenso de la mayoría de nosotros, pero les estamos dando un voto de confianza para continuar en esa armonía que hasta ahora ha habido en la Asamblea Legislativa para aprobar legislación que se requiere con urgencia. Leo, desde lo interno, vos que estás día a día inmerso en todo este tema legislativo y a raíz de este discurso, esta rendición de cuentas que podría dar el presidente el día lunes, ¿qué se habla ahí tras bambalinas acerca de la gestión que ha sido del señor presidente? Hay muchas críticas, está dividida la fracción parlamentaria en torno a la gestión, o más bien se siente un apoyo, ¿verdad? Nos mencionas que hay de una u otra manera una toma de decisiones un poco más célere y demás. ¿Qué se habla del presidente? Bueno, aquí podemos enmarcar la situación en un antes y un después del COVID-19, ¿verdad? Claro, es que sí, cierto. La percepción del ciudadano y la percepción de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa previo al COVID-19 hacia el presidente de la República no eran las mejores. Había muchas críticas a su gestión y se mantienen muchas. Lo que pasa es que también las fracciones legislativas han entrado en una valoración de que hay un interés superior alrededor de las críticas en este momento, que es tratar de resolver los problemas urgentes, ¿verdad?, que requiere este país para resolver lo que se viene, porque como decían algunos economistas y algunos generadores de opinión, lo más difícil está por venir, ¿verdad? Y sin duda la crisis sanitaria nos ha puesto hasta modificar nuestros hábitos, pero el tema económico sin duda alguna va a ser muy complicado. Se habla de un déficit del 10% y se habla de que estamos en una crisis que nos va a llevar mucho tiempo salir de ella. Entonces, sin duda alguna,
esa es, digamos, el salvataje que tiene don Carlos Alvarado en este momento, bajo un discurso que lo hemos venido analizando desde hace semanas, en donde se apela a que no se busque la unión nacional para tratar de salir adelante. No quiere decir esto, y así lo señalan algunas fracciones políticas, de que vamos a dejar que todo pase y que no se haga crítica en el camino. Y en eso creo que las fracciones están conscientes y lo van a aplicar. Entonces, pero sí lleva cierta ventaja el gobierno de la República en medio de la situación para lograr cosas importantes y lograr consensos. Creo que hay una disposición clara y manifiesta de las fracciones de contribuir con eso, y lo hemos escuchado en los últimos días, porque la dinámica de la Asamblea Legislativa ha cambiado mucho, no solo físicamente de trasladarse de Cuesta Moras al Museo de los Niños, sino que también en la dinámica de cómo se están tramitando los proyectos de ley actualmente. Hay reformas al reglamento importantes también. Ha habido reformas. Bueno, una de ellas, antes de que se trasladaran de Cuesta Moras al museo, es que el reglamento no permitía sesionar fuera de la Asamblea Legislativa en el recinto tradicional. Solo para actividades protocolarias estaba previsto que se trasladara, pero no para aprobar legislación ni para trabajar ordinariamente como trabaja la Asamblea Legislativa. Se hizo una reforma para eso y después se ha ido modificando, pero ya por acuerdos políticos legislativos, uso de la palabra para tratar de hablar lo menos posible. O sea, las negociaciones de los proyectos de ley que ha mandado el Ejecutivo hasta el 30 de abril, que era la potestad que tenía para llevar la agenda, se hacían reuniones virtuales, y básicamente se llegaba al Museo de los Niños con agendas ya establecidas y si acaso algunas mociones ya consensuadas y conversadas para aprobarse, para modificar el proyecto, para mejorarlo, pero la discusión era mínima. La discusión ha estado ayuna y eso ha reclamado mucho diputado, que en medio de este corre-corre hay que hacer pausa, porque hay legislación muy importante y no puede uno legislar en tiempos extraordinarios de manera ordinaria o aprobar leyes extraordinarias que en el tiempo queden y generen otro tipo de consecuencias. Y ya hemos visto algunos ejemplos en donde los diputados han tenido que corregir porque se han metido cosas que en el tiempo, si se dejan, serían muy perjudiciales para la economía, para todo lo que tenga que ver con la sociedad. Entonces ha habido como ese reclamo de algunos diputados, y todavía ayer lo veíamos con el tema de un proyecto de ley que le quita a las municipalidades la ley de la regla fiscal para que se adecúen sus presupuestos a la regla fiscal. Ayer se sacó de posibilidad, y entonces ya ahora las municipalidades tienen vía libre para hacer con su presupuesto, sin las limitaciones que establece esta regla fiscal, administrar sus recursos. Entonces ha habido ese resquemor, y esperan que ahora para este año legislativo se envíen los proyectos, pero que la discusión sea sopesada, reposada, para evitar este tipo de situaciones que en el pasado sí se estaban dando. Lástima, se nos está acabando el tiempo. Leo, muchísimas gracias, como siempre, por tu apoyo, por ponernos al tanto de todo el acontecer legislativo. Sin lugar a dudas, después del día de hoy o en horas de la tarde van a haber muchos análisis políticos de lo que se dio. También recuerden que el día lunes el presidente va a dar su discurso, también se van a dar diferentes análisis en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados, medios de prensa. Mucha gente habla estos temas de 1 de mayo y también la rendición de cuentas del presidente de la República. Leo, muchísimas gracias, se nos fue rápido el tiempo. Lamentablemente, aquí podríamos durar muchas horas hablando de este tema que es apasionante para muchos, algunos son indiferentes, pero de una u otra forma la Asamblea Legislativa impacta en todo el quehacer de una sociedad, y no escapa esto Costa Rica, y más ahora en una situación tan difícil que tenemos que enfrentar y en donde requerimos de los señores diputados para darle rumbo, cambio a muchas cosas que funcionaban bien antes, pero que ahora con el COVID-19 y con otros retos que nos enfrenta el mundo tenemos que modificar, porque si no nos quedamos atrás y rezagados.
Muchas gracias a don Leonil y muchas gracias a todos ustedes que día a día nos acompañan a eso de las 10 de la mañana a través de su radio actual 107.1. Recuerde su programa Al Descubierto. Si no tuvo la oportunidad de ver la entrevista completa que hoy tuvimos al señor Leonid, recuerde que esto queda alojado en la nube. Esta entrevista queda en las páginas de Facebook de Al Descubierto o bien en la de Radio Actual, igualmente en la página o en el canal de YouTube y en las distintas plataformas de podcast como lo son Google Podcast o Spotify Podcast. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes, estaremos hablando de un tema igual de interés para todos ustedes y con invitado especial. Muchas gracias, feliz Día del Trabajador a todos y a todas y nos estamos viendo y escuchando. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.